Muy buenas noches, público presente y los que nos siguen a través de las redes de la Galería Manuel Amador. Esta noche vamos a compartir un conversatorio con el maestro Ricardo Mata. Ricardo Mata viene trajinando en el arte desde los años 70. Nos va a conversar sobre su experiencia a través de la lucha que tiene un artista en este país con llevar adelante la cultura y el desarrollo propio de un artista. Nos va a conversar también todas anécdotas en cuanto a su lucha interna, con qué mostrar, qué quiere él decir a través de su arte, porque va a ser una experiencia muy interesante, porque las obras de Ricardo Mata no son cualquier obra, son muchas vivencias, son muchos quehaceres de él internamente. Él nos lo va a explicar paso a paso a través de su producción que tenemos aquí en pantalla, la cual nos va a decir un poco de quién es Ricardo Mata, qué ha hecho a través de estos más de 40 años de actividad artística. Así que sin más vamos a dar al maestro Ricardo Mata con ustedes. Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Mata, soy artista pintor. Me considero un artista de síntesis, un artista surrealista fantástico, pero en síntesis como un arte de nueva era, de la nueva era del arte. Estamos ya en una era acuariana que partió con el sol en el signo de Acuario en 1948, y mi pintura pues se enfoca con una suma del conocimiento de la pintura antigua, con las técnicas clásicas, pero con los materiales también, en algunos momentos, materiales modernos. He trabajado de una manera, he logrado amalgamar elementos como el elemento del agua y el aceite en la pintura, aunque uno de mis maestros me decía que esto no se podía, y a las finales varios coincidieron conmigo que sí se podía. Mis maestros en pintura, le doy gracias a Dios pues que me dio la oportunidad de tener los mejores maestros de este país: Alfredo Sinclair, Alberto Dutari, Juan Manuel Cedeño, Juan Bellanini. Y de los extranjeros, Osvaldo Guayasamín, la gloria mundial del arte, con quien tuve grandes experiencias y grandes posibilidades y conocimientos. En cuanto a las técnicas, no me gusta quedarme en una sola técnica, porque desde un principio me aboqué cuando era director y que hice mi primera exposición aquí en la Galería Aldexa, que fui el segundo director de la Galería Aldexa de la Universidad de Panamá, después de Aguilar Ponce. Entonces, esa exposición que hice, esa primera exposición individual, que empezó en 1974, se basó en todas las experiencias que tuve con diferentes tipos de materiales en arte. Estamos hablando de acrílico, óleo, témpera, acuarela, de técnicas no convencionales también, como el café, el limón con fuego, con el mismo fuego también, y técnicas mixtas, ¿sí? Inclusive estamos hablando del petróleo, mezcla de pequeñas proporciones de petróleo con el acrílico, bien emulsionado. Produce un color muy bello, unos tonos clásicos, que cuando las moléculas del acrílico del petróleo quedan congeladas en la masa de acrílico, que seca más rápido, le dan una sedosidad, flexibilidad y un colorido muy hermoso, sobre el cual varios días, 2 o 3 días después, se puede trabajar en óleo o se puede trabajar en acrílico. Uno de mis maestros, Alfredo Sinclair,
me dijo en una ocasión, mamá, él me decía, porque Alfredo era tartamudo, pues, por el cariño me decía, mamá, mata, mira, eso no se puede, porque te va a salir moho o hongo en el cuadro. Entonces, yo pues, a experimentar y a practicar y a darle a los materiales, y me di cuenta de que estaba equivocado, Alfredo estaba equivocado. Y le decía, pues mire maestro, después de varios años de práctica me he dado cuenta que yo puedo lograr, de acuerdo a las proporciones, eso depende de las proporciones en que yo mezcle el óleo con el acrílico. Si yo lo mezclo en proporciones iguales, puede salir hongo o no se van a amalgamar porque se rechazan. Uno es fuego, el otro es agua. O sea, el aceite de fuego, relativamente, astrológicamente también, es fuego, el otro es agua. Así que no se van a fusionar unos con los otros. Pero si yo pongo un 15 o un 20% de un material aceitoso dentro de un material de agua, que es de secado rápido como el acrílico, o como el resistor blanco, por decirlo así, o algún otro material de acrílico, las moléculas, si yo uso un 15%, por ejemplo, de óleo emulsionado a la espátula con el acrílico, yo voy a lograr entonces un material que las moléculas van a quedar como en suspensión, como si fueran planetas en suspensión en el espacio. Y imagínense todo el cosmos, es el acrílico, ¿ya? Y entonces los planetas serían como lo que es el aceite, o sea, el petróleo o el óleo, cualquiera de las dos. Lo estuve haciendo y después me di cuenta que el material resistía tanto que puede hacer hasta 5000 veces así y no se quiebra. Entonces eran las proporciones lo que necesitaba para que se pudiera hacer esto. Alfredo seguía diciéndome que él no estaba muy de acuerdo, perdón, empecé por más adelante, no importa. Entonces me decía que eso no se podía, pero sí se pudo. Tanto así que posteriormente me granjeó la posibilidad para un grant de la Fundación Polo Krasner. Lastimosamente no la pude tomar. Me llegó a puerta la invitación de Nueva York. Era por un grant por $120,000. Pero esto fue hasta el 2001. ¿Qué pasó en 2001? Yo tenía todo listo para irme. Nada más me faltaba que mi sobrino me diera los boletos de Delta. Él trabaja en Delta. Y sucedió que pasó lo de las Torres Gemelas. Y el grant se iba a hacer en el piso 91 de World Trade Center. Cuando yo vi eso en la casa, yo no podía creer lo que estaba viendo. Mi hija me dice, le digo, yo soy una película, ¿no? Los gringos siempre destruyendo su propio país. Me dice, no, papá, eso es verdad, está sucediendo ahora mismo, los aviones chocándose contra la Torre Gemela. ¿Qué es eso? Me dice, contra World Trade Center, el piso 93. Sí, íbamos a hacer un taller para artistas apoyado por la Fundación Polo Krasner y por la Rock Foundation, o sea, por la Rockefeller Foundation, dice así, ¿no? Entonces, no se pudo hacer porque un avión se estrelló 2 pisos más arriba. O sea que estamos aquí porque Dios nos quería aquí. En ese momento, pero disculpe, se me quebró la garganta. Entonces esto fue una experiencia bastante fuerte y no se pudo hacer, ¿no? Pero me quedó el sobre y la oportunidad de que el día que yo quiera puedo reanudar el grant de la Fundación Polo Krasner. Por el momento tengo pendiente un taller, como iba a ser allá, iba a ser 3 meses, pero lo voy a hacer en Suiza, que ya tengo todo listo, aprobado por el gobierno suizo y también por la organización que ha hecho todo esto, ¿no? Entonces, yo la verdad que no había pensado hacer esto de Suiza, ¿no? Pero mi esposa agarró algunos créditos míos y los sustrajo a través de mi hijo y se los mandó. Entonces yo dieron fabuloso, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a participar de eso. Aquí pues,
Mi primer maestro fue mi padre, periodista Guillermo Mata, quien era un hombre muy agradecido. Mi padre, que era periodista y era un hombre que le gustaba el dibujo también, era muy bueno en perspectivas, me enseñó sobre la perspectiva, el color, el dibujo. Él hacía también un poquito de humor con el dibujo, estilo Goya, así, a veces medio satíricos, a veces cómicos, ¿no? Pero me enseñó sobre la pintura y los primeros colores que me daba eran óleo, eran acrílicos, una especie de acrílicos que tenían olores y sabores. Olía a limón, el verde. El otro verde que tenía un colorcito esmeralda, sabía a mentol. Me lo ponía a comer. Yo tenía como 4 años, más o menos. Todavía no lo recuerdo. El morado sabía a uva, el amarillo sabía a piña, el rojo sabía a cereza. Y yo encantado jugando con las manos y pintando y haciendo garabatos y cosas, ¿no? Entonces, esto fue mi primer maestro. Mi segundo maestro fue mi hermano, Billy Mata, quien fue un genio de la publicidad y el diseño. Él murió a los 21 años en un accidente de motocicleta. Era muy querido por todo el mundo. Era esos muchachos que no dicen palabras sucias, que están enfocados siempre en su dibujo. Él fue el creador, no sé si recuerdan la palabra Dante, Almacén Dante. Bueno, Billy diseñó el logo de Dante, de Conoco, de Modas Baturros, del Teatro Universal, la marquesina del Teatro Universal que quedaba en la avenida Balboa. Él murió a los 21 años, muy joven, pero me enseñó muchas cosas. Y el logo de Dante lo sacó de mi primera firma. Mi firma era Dicky Mata, y la D parecía como un barco, y con una especie de pequeña bandera, una cosa así, que daba la vuelta, como que se fuera a dar la vuelta. Y a él se le ocurrió que le parecía simpático y que la D podía coincidir con la D que él tenía en la mente, y agarró 2 pedazos de papeles de Manila, 2 rollos de Manila largos, los pegó con tape y ahí comenzó a diseñar, y lo que sacó fue la D, hizo el óvalo y después sacó la D de Dante. Bueno, con él aprendí muchas cosas. Él era, no sé si a ustedes les ha ocurrido algunas cosas así, pero les voy a contar algo que él era gemelo astrológico mío. Cuando digo gemelo astrológico era que una persona que a usted le pasa que esa persona puede pensar en usted cuando a usted le está pasando algo. En el caso de él, buenas noches, si a mí me estaba sucediendo algo, él daba con el lugar donde yo estaba, así sea, no sé cómo lo hacía, era con el corazón, con la intuición. Respiraba profundo y se preguntaba, y si él veía el tacómetro de su moto, o un vaso de agua, o un plato de sopa, él se guiaba y veía el lugar y se respiraba bastante, y el corazón, él se preguntaba, ¿sigo recto? Corriendo por la calle o en la moto, y el corazón tutum, 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 tutum. A la izquierda, si era a la izquierda, el corazón no le latía. A la derecha, tutum, tutum, tutum. Si era otra calle más adelante, le latía. Igual pasaba conmigo cuando él le pasaba algo, y yo daba con el lugar donde él estaba. Desde chicos éramos así. Entonces, pero nunca hablábamos el tema con nadie. Es más, yo supe el día que él iba a morir, yo pensaba que iba a morir era yo. 3 meses con la experiencia de que un sueño de que yo moría en un accidente de moto, y en realidad no sabía que era él el que iba a morir. Pero un día tuvimos una discusión porque yo estaba yo tocaba rock and roll en ese entonces, batería, y yo surfeaba. Entonces él decía, ¿para qué vas a gastar dinero en una tabla de surf? Va y te ahogas y la tabla le queda a otro. Entonces le digo, ¿y tú para qué vas a comprarte una moto nueva? Si tú te chocas, tu mujer va a vender, porque ya estaba recién casado, tu mujer va a vender la moto. Fue lo que pasó cuando te casas, cuando te pase algo. Me fui para la playa. Cuando regresé, allá en la playa tuve una experiencia terrible. Toda la experiencia de él, de la muerte, me pasó a mí. Todo se oscureció alrededor mío, además había una luz amarilla en el agua, y me daba terror bajar en la tabla.
y solamente veía claro alrededor mío. Mis amigos asustados me dicen, ¿qué te pasa? Y yo, algo le está pasando a mi hermano que no lo puedo saber. Y yo hablaba el nombre de él y nada, no pasaba. Bueno, no vamos a quedarnos con él y a Dios gracias, fue un gran maestro para mí, me enseñó muchas cosas. Yo pasé por muchos accidentes, atravesé Sears de espalda, atravesé 3 pisos, caí del muro donde está, ese se llama Teatro Aba, el muro que está enfrente, arriba. Estaban preparándome para jefe de decoración de Sears Centro y me trepé a montar unas guirnaldas para Navidad, estaba en publicidad, con el papá de la Guantú, era mi jefe. Se me va el nombre ahora mismo. Entonces, el señor que tenía que sostener la escalera no se tuvo, se fue a contar poquitos y la escalera hizo porque el techo era de fibrolí, acanalado así. Y entonces se estaba contando poquitos por allá, el señor que era Cádiz, estaba como engomado, y atravesé todo el almacén, me fui de espalda y atravesé el almacén 3 pisos, por donde había sido antes una chuta, el almacén se había ampliado hacia adelante, donde estaban creando el almacén, renovándolo, y terminé cayendo encima de 5 peluches de 1 metro de alto, 5 teddys, que si esta era la barra que divide la bahía donde ponen los juguetes, que si yo caigo así, me parto en 2 pedazos. Pero yo atravesé 3 cielos rasos y caí de espalda y tengo columna porque Dios es grande, no sé qué me pasó. Dios estaba conmigo. Yo llamé a mi hermano y mi hermano terminó llegando al almacén. Mentalmente lo llamé. Dije, Billy, y él mentalmente dio con el lugar. Entonces yo caí, fue así, entre 6 peluches, había puesto 3 de cada lado, inmensos, para los niños, porque ya venía fiesta de Navidad. Y ahí caí, y las tablillas de 56 pulgadas de largo por 24 de ancho quedaron pandeadas como si fueran, ¿cómo se llama? Hamacas, torcidas todas, y los braques todos torcidos, los de acero. Nada más me quedó una cortadita aquí, como la de Jesús, cuando le atravesaron el corazón a través de una espada, una lanza. Mi hermano llegó en la moto y atravesó el almacén, se metió por la cafetería que quedaba por detrás, subió por la rampa, tiró la moto, aceleró así, atropelló a la gente que estaba en la cafetería pequeña que estaba ahí en Sears, tiró la moto y después que entró, llegó hasta donde mí, me dice, flaco, ¿estás bien? Yo digo, sí. ¿Qué te sucedió? Yo sé, sí, yo sé, te caí. Le dice el papá Oscar Díaz, el papá de la Guantú, que era su gerente, ¿cómo tú sabes que él estaba aquí? Dice, yo lo vi en el tacómetro de la moto, ahí lo vi, en el reflejo de la moto, y él venía por un almacén, un restaurante que se llamaba El Volcán, por allá por donde está Mita, la Transísmica, y bajó en el carro, y terminó yéndose por allá, y cuando pasó por Sears, por el depósito, la gente decía, allá se cayó un tipo en el almacén, ese es mi hermano. Se metió con la moto a acelerar y la tiró ahí y se fue. No tenía nada. Bueno, vamos a pasar ese capítulo Bueno, aquí pues, yo era un niño muy travieso. Mi madre pensó que yo no iba a crecer. Me encantaba pintar desde niño. Había hecho destrampes increíbles, era inventor, me gustaba inventar, siempre estaba inventando cosas, haciendo cosas, pintando. En una ocasión, voy a hablar también de la vida personal, estoy hablando de la vida personal y ahora vamos a entrar en técnicas también, ¿no? En una ocasión llegó un circo que se llamaba el Circo de los Hermanos Green, y mi mamá, como sabía que yo era un niño travieso, me tenía agarrado de la mano. Me tenía agarrado por aquí, muy inquieto. Yo soy Asperger, yo soy del espectro Asperger. Así como el loco de Leonardo da Vinci, como Elon Musk, y ese poco de locos así, ¿no? Ese poco de ponche. Los exámenes que yo me he hecho hasta el momento,
varios exámenes de pruebas me llevan a 175 IQ. ¿Sí? Cosa que es mucho problema. Es muy difícil, más en un país como este, como el nuestro. Y en arte más todavía. ¿Sí? Entonces mi madre me tenía agarrado de la mano y estaba pasando el circo de los hermanos Grimm y a lo que están pasando los payasos, no sé qué, agarrados con sogas, y yo el elefante y todo eso me gustó, pero yo quería ver el león. Yo soy cáncer ascendente en Leo. Yo nací un 1 de julio de 1951 a las 9:15. Esta forma me rige, ¿no? Nací un domingo a las 9:15 de la mañana, el reloj estaba así. Y el día en que nací, el 1 de julio, es el día central de todo el año. 152 días o 182 días para allá, 182 para allá, creo que son. Si no me equivoco. O sea, lo que divide el año en 365 días, ¿no? El del centro es el 1 de julio. No sé por qué lo han agarrado los políticos como para nombrarse y salir de presidente, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces, pues, mi mamá dice, no te voy a soltar. Yo, pero suéltame, mamá. No, agárrame ese paraguas ahí. Yo agarro el paraguas y cuando yo veo el león, yo quería ver un león como el de la Metro Golden Mayer. Ese que rueda, que hace así duro, ¿no? Yo quiero un león así en mi casa, yo quiero mascota así. Mamá, cállate la boca. No sé lo que estás pidiendo. Entonces, cuando yo veo que el león pasa, el león está dormido. Movía la cola así, el circo de los hermanos Grimm. Estaba harto, parece que era un poco medio terco, medio agresivo, y entonces para tenerlo tranquilito le dieron una buena presa de caballo, ¿no? De caballo viejo, que es lo que acostumbra muchas veces. Y entonces la mosca y la cosa, entonces yo quería ver ese león, porque ese león está dormido. Cuando mi mamá se descuidó, mi hermana está del lado de allá y mi hermano Billy del otro lado, mi mamá en el centro, mi papá estaba en su restaurante en la Cervecería Nacional. Entonces, le digo yo me tengo que escapar de mi mamá. Agarré el paraguas que me había dado para que lo sostuviera y se lo fui metiendo el paraguas poco a poco en la mano y poquito a poquito se lo fui metiendo en la mano. Cuando menos se dio cuenta, quedó con el paraguas en la mano y yo hice así. Me fui por detrás de toda la acera, de los niños en la acera y todas las personas que estaban ahí viendo el circo. Y cuando estoy allá, ya el circo se había desplazado como 12 o 15 metros más o menos. Y yo veo el león está dormido ahí. Y yo digo, león. Le toco la cola. Y dice el señor, oye, chiquillo, carajo. Perdona la expresión, Oye, chiquillo, carajo, quítate ahí. Oye, león. León nada, no se despertaba. Entonces viene de repente, le digo, ya me cansé, le digo, león. Y el león nada. Entonces agarro la cola que le sobresalía por debajo donde le meten la comida, que es una barra de hierro, tenía un filo como esto, ¿sí? Y cositas de soldadura. Entonces agarro la cola del león para llamarle la atención y ya lo hacía abajo con todo y le rasguño la cola al animal contra el borde del hierro. Y el león lo que sacó fue la ira de un león con ganas de matarme, de arrancarme la cabeza. Sucedió que yo lo que hice fue que cuando ese animal rugió y trató de arrancarme la cabeza, yo corrí por un lado y después trató de meter la mano, se dio con el hueso es uno solo de aquí hasta acá para el león, trató de hacer lo mismo, yo me tiré para el otro y el animal se sintió como mal, pues. En una de esas agarró y cuando yo traté de girar para correr, no sé de qué manera corrí 2 metros y me caí de espaldas al piso y el animal comenzó a morder. Como no me podía agarrar, metía la zarpa por debajo de donde le meten la comida, pero no le alcanzaba y yo estaba como así de la zarpa del león. Entonces el animal comenzaba a sentirse impotente y entonces comenzó a estrellar como el carro de la Cervecería Nacional, el camión tenía agarrado a la jaula roja de hierro del león. El animal comenzó a estrellarse de lomo contra la jaula para ver si la viraba, cosa que me aplastaba y me comía, pues. Pero yo quedé mirando con el león detrás, pero con la cabeza en el piso, hacia atrás en el piso de alquitrán, ahí frente al parquecito de las madres. Entonces, posteriormente, me alaba y el animal comenzó a morder las barras, sí. Comenzó a morder las barras de tal manera que la baba me caía en la cara
hedionda con pintura de esmalte rojo en la cara. Un bello esmalte de color, bellísimo, pero no era como para pintar. Así que cuando pude alarme, me fui, me paré, me caí como 3 veces antes de llegar a mi casa, que era como de aquí al otro lado de la calle. Llegué a casa, las piernas me temblaban, me caí como 3 veces subiendo la escalera. Entonces mi hermana llegó al rato y me metió bajo la cama de mi hermana y ahí podía ver el circo desde su cama, en la casa, era la casa de madera. Y dice mi hermana, está bien, niño, está bien. Y yo digo, sí. Dice, mira, te voy a decir algo. ¿Está bien? Y dice, sí. ¿Mi mamá cómo está? Si mi mamá se desmayó. Y yo, ¿por qué? Dice, porque alguien le preguntó. Ella preguntó, ¿qué pasó allá que todo el mundo está corriendo? Y dice, no, porque un niño parece que le jaló la cola al león y le arrancaron la cabeza. Y mi pobre madre se desmayó y mi hermano, y cuando vio el paraguas dice, Dicky, a mí me decían, mis padres me decían de cariño Dicky, ¿no? Dicen, Dicky, bum, bum. La tuvieron que agarrar para llevarla al restaurante de mi abuela que estaba ahí enfrente, que abajo de mi casa. Entonces la llevaron, le dieron agua y los primeros auxilios, las sales, qué sé yo, no sé. Y yo, mi mamá está bien, dice, sí, pero tienes que ir a verla para que esté tranquila. Cuando yo, mi abuela me decía, me vio mi abuela y dice, chiquillo del K, pero ustedes saben que sigue después. Te voy a romper esa cabeza y te voy a sacar esa sangre mala que tienes en la cabeza. Porque antes que tú mates mi hija del corazón, te voy a matar yo a ti. Te voy a romper la cabeza. Para decirles una idea de las cositas que yo hacía. Entonces, bueno, en esta época comencé a pintar. Comencé a trabajar en pintura de cera, lápiz de cera también, y quería hacer mis primeras, ¿cómo se dice eso? Experimentaciones con la cera, usaba una plancha, usaba lápices de cera y los derretía. Mi padre me decía, pero ¿cómo tú gastas tantos lápices de color? Y yo, porque estoy haciendo unos trabajos con lápices de cera y con la plancha, y los pongo como si fuesen algunos, como si fueran pergaminos, y después los estiraba así con la plancha. Y los buscaba y los pegaba en madera para que no se quebraran, porque cuando la cera del lápiz se seca, se quiebra, se pone dura, ¿no? Entonces yo no le ponía linaza, no le ponía nada, simplemente lo planchaba y comenzaba, cuando estaba dibujando, después los tapaba con la cera y así. Hice como 8 cuadernos de esos parecidos, se llamaban cuadernos Panamá, en ese entonces eran chiquitos, no eran como los corsarios de ahora, ¿no? Hice como 8 cuadernos así. Entonces y un día mi padre era muy straight, era un hombre con yo creo que de él heredé mucha versatilidad para muchas cosas quizás, ¿no? Entonces él era detective, pero era periodista también. Entonces fue uno de los fundadores de lo que es La Secreta, que La Secreta creó al Denny posteriormente. Entonces, él venía, cuando venía a las 5 de la tarde, ya no podía estar abajo jugando. Yo tenía que regresar a estar en casa ya estudiando. Y eran pasadas las 5 y yo estaba abajo. Entonces, una de esas, cuando eran las 4, pero eran 4 y media, 4 y algo, subí y me puse a dibujar adentro de un mueble de caoba. Y agarré la puertecita que me parecía un marco de un cuadro por dentro. Y comencé a pintar con lápiz de cera. Y dice mi hermana, llegó mi papá, viene mi papá. Cuando gritaba el grito de guerra, había que esconderse o hacer lo que estaba haciendo o portarse bien. En el caso de mi hermana, ella está en escuela privada, en el IPA, ella seguía haciendo lo suyo, no hacía nada, pero yo tenía que disimular lo que estaba haciendo. Entonces, por estar haciendo el lápiz de cera, yo pensé, cierro la puerta. Si cierro la puerta me voy a asfixiar aquí, porque era una puerta alargada así, los demás eran gavetas grandes de caoba. Y lo que hice fue que salí corriendo. Y cuando salí corriendo puse el pie sin querer en la pata del mueble caoba y la pata se rompió. La pata, que era como un rectángulo, se fue hacia adentro con tornillo y todo el mueble me cayó encima. Lastimosamente destruí una cantidad de trofeos de mi papá, porque él era nadador también, clavadista, que había representado a Panamá en diferentes participaciones. La mayoría de sus trofeos los destruí.
Mi papá, yo no sé si quería matarme, quería pegarme o qué, por la travesura, pero lo que le salió fue que se le aguaron los ojos porque dijo, corrió a quitarme el mueble de encima porque yo estaba hasta aquí. El mueble me había caído encima y las piernas me la agarró y yo quedé de lado así, ¿no? Entonces, bueno, si estás vivo, no te partió las piernas de la cosa ni el cráneo, pero de cuando se dio cuenta de lo que yo había hecho, me dice, me la debes, me las debes, me ha roto 14 trofeos. Yo dije, mire, para mí la experiencia, no la pasé todavía, no la pasé. Para mí me pasa la cosa. Para mí la experiencia, una de las experiencias más bellas, voy a decir, una de las experiencias que me marcó de la infancia, quizás en mi pintura, fue algo que sucedió cuando yo tenía 9 años. Perdón, 8 años. Ya yo leía, utilizaba 3 libros que eran así, que en vez de estar leyendo los paquines, que a veces se ponían a leer en la casa, los niños y todo, había 3 libros que se llamaban Historia Universal. Mi hermano se lo había ganado un concurso de pintura de ilustración a nivel nacional. Él me llevaba 2 años y entonces pues él lo leía y todo, pero a mí me apasionaba. Y yo leía sobre los ovnis, que en ese entonces le llamamos platillos voladores, y le decían platos voladores también. Y un día mi madre y una vecina se pusieron a rezar y a hablar porque esa noche era el 24 de diciembre, y estaban hablando de la estrella de Belén, y llegó un punto plateado arriba que empezó a descender, y yo le dije, mira eso que está ahí arriba, mamá. Dice, no interrumpa. Estaban ellas hablando de la estrella de Belén, que mañana es Navidad, que no sé cuánto y todo eso, y resulta ser que lo que venía bajando no era una estrella de Belén, era un ovni. Y comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y yo le digo, pero mira, viene bajando en diagonal hacia nosotros. Cuando el instrumento estuvo estacionado a 4 metros, como de aquí a donde está usted, a cerca de 4 metros más o menos, de nosotros, se estacionó y se paró. Yo hacía así, la señora, se llamaba Ana, una señora mayor, íncate, le dice a mi mamá, y se hincaron, comenzaron a rezar y se persignaron, y me dice mi mamá, íncate, que esa es la estrella de Belén. Yo, no es ninguna estrella de Belén, ese es un plato volador, un platillo volador. Mi mamá veía que la cosa giraba, tenía unos foquitos pequeños rojos, y había 2 seres adentro, uno iba y uno venía. Uno iba, uno venía, pero era un aparato que no medía más, como de aquí allá, como unos 4 metros y medio casi. Y se estacionó frente a nosotros y ahí se quedó como 10 segundos, como que decidieron bajar al patio. Mi patio era un cementerio de negros que quedaba detrás del restaurante de mi abuela. Cuando nosotros escarbábamos y esas cosas que estábamos jugando y haciendo ríos y charcos y todas esas cosas, encontrábamos lápidas y cantidad de cosas de 1800 y tantos. Y yo coleccionaba cosas viejas y me las llevaba para arriba. Y al tiempo mi mamá me las botaba porque dice que eso trae mala suerte. Lo cierto es que el aparato se estacionó así, y cuando trataron de bajar, mi mamá me decía, íncate, reza, íncate. Y yo, no me voy a hincar porque eso no es una estrella, eso es un plato. Y cuando yo hacía así, la luz atravesaba mis manos. Era una luz como la soldadura, muy intensa. Y yo hacía, como me tapaba y era por gusto. Es como cuando el sol le pega a usted que se te ve lo rojo. Después de eso, ellos trataron de bajar. Yo nada más escuché como en mi mente que decía, bajar no podemos bajar. Explota, no podemos bajar, explota. Que era que en el patio había unas varas, de esas que usan para la ropa. Había unas varas que iban de la casa de mi abuela a la casa de enfrente. Y las varas tenían los alambres de ropa eran en ese entonces como esto, de este grueso. Pero nunca, o sea, yo entendí que se podía haber hecho un cortocircuito, que podía explotar. Lo cierto es que después, al rato, ellos subieron, se quedaron y se fueron. Y lo único que alcancé a ver fue blanco, turquesa y azul violeta. 3 colores que quedaron en mi mente metidas en mi pintura, por siempre.
azul ultramar. Aquí estamos en la galería del DEXA, en la Universidad de Panamá. Cuando era este moñón que estaba ahí, que todavía tiene cabello así, en ese entonces, parecía un libro abierto, ese era yo, cuando era director de la galería acá, la mamá de esta galería, digo la mamá, ¿no? El jefe ahora mismo es Roy Arcia, el director. En ese entonces era yo, en el 74, estamos inaugurando mi primera exposición individual con 100 cuadros. Fue una venta total, o sea, creo que fue la última vez que se vendió esa galería, ¿cierto? La última vez que creo que se hizo una venta de, o sea, que la universidad permitió que se vendieran obras de arte, cuadros pues, en la galería. De los 100 cuadros, recuerdo que me quedé nada más con 3 dibujos para seguir la serie. Se llamaba Creación Inaudita. Y la obra pues tenía diferentes, como se los dije, diferentes técnicas. Sí, bueno, este escrito lo hizo el pintor Luis Aguilar Olaciregui, del cual habla pues de lo que estoy. En ese entonces también se hablaba de las 3 cosas que yo hacía en ese momento, ¿no? Pintor, músico y poeta. Todavía me gusta escribir poesías, pero no he publicado. Nunca he querido publicar hasta el momento. Lo que sí voy a publicar es mi biografía novelada. Entonces, se hablaba de que porque era pintor, que porque era poeta, que porque era músico, porque tocaba rock and roll, tocaba batería. Con mi grupo de RCT andamos por todo el país, ¿no? Tocando. Este fue el catálogo de esa primera exposición. Creación Inaudita. Estaba influenciado por Dalí, por Picasso, por Goya, por Cuevas. Cuevas todavía para mí era como un maestro bien rebelde, bastante rebelde. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a José Luis Cuevas, el maestro Cuevas, y exponer colectivamente también con él en el 89. En esta obra pues usted ve el efecto del cubismo, más o menos el cubismo, pero un cubismo diferente a lo que planteaba Picasso. Él hablaba de la figura vista en varias posiciones a la vez, en varios ángulos. Sin embargo, pues yo pensaba que yo podía fusionar la figura de tal manera que fuesen varias en una. También en ese momento empecé a estudiar a Arcimboldo. Arcimboldo era un pintor que de por allá de 1700 y tanto, que trabajaba frutas y figuras, y las figuras las deformaba, aunque en esta exposición yo planteo una deformación en muchas obras, una distorsión constructiva, es la palabra, porque a mí me influyó en ese momento, durante esos días, algo que vi en la Facultad de Medicina. Vi una niña hermosa metida en un frasco de formol. Era un feto, una niña, pero ya estaba muy formada y muy grande, como así. Y a mí me conmovió tanto y me llegó tanto eso, que yo comencé a trabajar la figura, meter la figura distorsionada, cambiarla, a hacerle cambios, toques y retoques a la realidad, a distorsionar las imágenes, hacerlo con los brazos largos, cortos, qué sé yo, buscando estas nuevas formas, ¿sí? Aquí, bueno, yo tuve una época que fui autodidacta, y entré también a la escuela. Primero entré a la Facultad de Arquitectura. Fui uno de los pioneros de la Escuela de Publicidad, de Diseño Gráfico, conjuntamente con el profesor Roy, que me pidió que, Julio Roby, me pidió que entrara en la facultad, porque había muchos jóvenes que no estaban todavía seguros si querían entrar, que no sabían qué podían esperar de esa facultad, que era nueva, de esa escuela, que estaba dentro de la Facultad de Arquitectura, qué podían esperar de ellos. Entonces Roby me pidió, que es un buen amigo de papá,
que por qué no me salía de arquitectura, aunque sea por un semestre, vaya que hacía, que él iba a hablar con el rector, que bla, 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 para que yo pudiese entrar. Como yo era puro 100 en dibujo y pintura, en arte 1, para que entrara entonces en la escuela de diseño gráfico y los muchachos se animaran. Entonces yo pido unos letreritos y unas cosas que fulano de tal va a entrar, mira, fulano de tal va a entrar, ¿no? Entonces tenía como una famita del que mejor dibujaba, una cosa así. Entonces, pues, después entré en el Centro de Arte y Cultura un verano y me decidí después, eso fue en el 81, me decidí, dije, bueno, ya aquí tomé unos cursos con Antonio Madrid y con mi tío Adán Vázquez, el pintor Adán Vázquez, que en paz descanse, y después entonces entré en la Escuela de Artes Plásticas, que fue la imagen que vieron anteriormente. Ahí estábamos en una exposición colectiva, el cuadro que está detrás de mí, ese fue el cuadro con el que participé. Bueno, este fue libre. Aquí estaba ya preparándome, eso fue antes, 73, un año antes de la exposición, de mi colectiva, de mi individual. Estaba preparándome, este se llama Piano Rojo. Este fue mi primer cuadro que vendí como en $2.500 siendo un jovencito. Se fue a Estados Unidos. Esta obra pertenece a la vicerrectoría, no ¿cómo le llaman esto se llama el acervo cultural que tiene la Universidad de Panamá dentro de la colección, o sea, la colección de la Universidad de Panamá, de la rectoría. Este cuadro pertenece, se llama Orgía Solemne. Entonces, esto es café, todo eso que está alrededor es café, y lo de dentro fue hecho con un estilete sobre papel, y entonces el café después se le puso fuego con un cautil de punta triangular, y se fue haciendo los quemes alrededor, y las figuras que están dentro, lo que es negro se trabajó con lápiz de cera ese que tiene el hilito, y lo que está, las figuras se dibujaron primero, las dibujé primero con un estilete y con una pluma sin tinta, y después fui dibujándolo en negro, ¿no? Y se logró este efecto, se llama Orgía Solemne. Fue una crítica social a algo que vi, ¿no? Esta obra pertenece a las influencias con respecto al asunto y a los estudios y mis preocupaciones sobre los ovnis. Este es 74. Mi firma era un poco agresiva. Esta no era la que, en principio era Dicky Mata, sí. Pero después el Dicky desapareció y quedó el Mata nada más. Estaba buscándome a mí mismo, buscando mis orígenes, mi forma de escribir, de hacer las cosas, mi caligrafía, y también estudiando algo sobre las formas geométricas y todo, ¿no? Entonces, pues, son estudios en arte sobre papel que son, bueno, estas no las vendo porque son parte de la colección personal, ¿no? Igual estas son en pluma. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, este igual, ya aquí estaba estudiando, estaba empezando a ver la parte intelectual, buscando la parte intelectual, la mezcla de la parte intelectual con las partes místicas y la distorsión constructiva. O sea, cómo distorsionar los objetos, las figuras, qué sé yo. Pero también estaba en un proceso yo diría que, de análisis de quién era y buscándome a mí mismo. Esto fue en el 74. Mi hermano murió en el 73. Así que también fue como un doble shock de la vida para mí. Yo en ese momento yo hubiera querido no creer en Dios. Me vestía de negro, con flamas blancas y cosas así, ¿no? Porque no quería, en ese momento quería rechazar todo lo que venía sin poder tener, que venían hacia mí, lo que venía hacia mí, si no tenía manera de demostrarlo, no creía, ¿no? Entonces había una especie de rechazo hacia muchas cosas, pero había una búsqueda intelectual y mental sobre lo otro.
sobre lo espiritual, pero también. Aquí, pues, se me ocurre, este muñón que está aquí, se me ocurre que el país estaba en un proceso político en búsqueda de la soberanía de nuestro país, y se me ocurre que podía hacer una exposición o un concurso llamado Soberanía para apoyar al general Torrijos. No tenía cómo, hasta que vino Giannini, Juan B. Giannini, uno de mis colegas, amigos también de la Casa del Arte y maestro. Tenía buenos contactos con el presidente, ¿cómo se llama? Laca, y conocí a Royo, y Royo era ministro de Educación. Entonces nos contactamos con el ministro de Educación, con Royo, y Royo pues nos dio el aval para que pudiésemos, nos reunimos con él en la Biblioteca Vieja, y el concurso Soberanía se hizo. Nos apoyó Royo, nos presentó a Torrijos, aunque a Torrijos yo lo conocí porque él vino 1 o 2 veces aquí al DEXA a ver a su hermana, la Baby Torrijos, que era la directora del DEXA, lo que es actualmente Manuel Amador, ¿no? Entonces, el concurso se hizo. Nosotros, yo y otros colegas, nos encargamos de que se reunieran 60 pintores, el Museo de Arte Contemporáneo también. El INAC aportó los catálogos y Panarte puso su galería, su lugar, ¿no? El concurso lo ganó el maestro, que estaba en España, el maestro... Sí. Bueno, se me olvida, eso se llama no dormir. Sacrison, Julio Sacrison, gracias, Julio Sacrison. Pero esa noche yo no gané, pero me hicieron un chiste. No fue un chiste, fue más bien como algo para darme un poquito de alegría, ¿no? Cuando yo me hice un fotógrafo que se llamaba Paz. Ven, tú tienes que conocer a un señor, vente, lo voy a presentar aquí. Sí. Museo de Arte Contemporáneo estaba en un lugar que se llamaba Panarte, en Avenida Perú, una casa vieja al lado de Utari, de mi maestro Utari, del taller de Utari. Entonces, me dice, tú tienes que conocer a este hombre, vente. Y yo agarré el catálogo, y cuando hago así, mi cuadro está entre las 2 arcadas, a un costado de la arcada, frente a la arcada de la escalera, del primerito, y yo me habré ganado el premio. No creo. Yo tenía un cuadro de 2,5 metros por 2 metros. Se llamaba Gólgota. Hablaba del canal, hablaba de los héroes, la sangre derramada y todo lo demás, ¿no? El Cervancón. Pero cometí un error. Le dejé una bandera, un asta, y la otra con una bandera. Y ese fue el pero, para que no dicen que no me ganara el premio. Pero esa noche mi mejor premio fue otro. No fue ese, no fue el concurso. Esa noche, cuando llego allá, me dice... Mira, ve, aquí está el hombre que te presento. Y yo, ¿a quién? General Torrijos. Entonces, pero si yo estoy harto de dejar a Torrijos hasta en la sopa. Dije así, ¿no? Pero estaba mirando el catálogo, y cuando hago así, me echan el humo en la cara. Así, muchachos, que tú estás harto de verme en la sopa. Bueno, eso me dice hasta un vecino mío con que me agarro puño allá en Farallón, que me grita, hijo de tu... Y nos terminamos agarrando a veces, después al final terminamos bebiendo juntos. Me decía Torrijos, digo, pero es concebible porque eres muy joven, no me dice, ¿no? Y yo, sí, maestro, sí, general, perdone, disculpe, pero yo no quería decir eso. Ya lo dijiste, tranquilo, no te preocupes. Es que yo quería conocer a ese señor que está allá. ¿Y a cuál? Ese que está vestido de blanco allá. Ah, el maestro Guayasa. Yo sí, el maestro Guayasamín. Entonces él, como era muy amigo de Osvaldo Guayasamín, le gritó en confianza, ¡Maestro Guayasa! ¡Maestro Guayasa! Y Guayasamín, que estaba vestido de lino puro, sin entintar siquiera, todo blanco, hizo así como que le hubieran tirado un balde de agua sucia. Y volteó a mirar así, y se le queda viendo a Omar y le dice, dígame usted, cruce de mula y de tigre. Palabras que le puso un libro García Márquez a Torrijos, lo definió como tal.
Y Torrijos se rió y agarró su habano, su habano, ¿no? Y cuando llegó el maestro Guayasamín, él le echó el humo en la cara a Guayasamín. Guayasamín agarró su Marlboro y le echó el humo en la cara también. Y después se dieron un abrazo. Dice, tigre no come tigre. Le hizo mal, tigre no come tigre, ¿eh? Entonces, usted sabe que usted es mi hermano, pero quiero recordarle algo, General Torrijos, que cuando más se aprecia y se conoce a una persona, más se le respeta. Y ese nombre, ese apellido, Guayasamín, era de mi padre, porque mi padre era un indio quechua y mi madre era una mestiza de ojos verdes. Por eso yo salí así, con pelo medio paradito, con los ojos verdes, no blancos. Entonces dice, y me siento muy orgulloso del nombre que mi padre me puso, mi apellido de mi padre, porque Guayasamín significa, en lengua quechua, ave blanca que vuela. Ave blanca que vuela. Por eso se vestía de blanco, y me he visto de blanco por dos cosas. Una, por el apellido de mi padre, y el otro, porque el hombre que me descubrió se llamaba Nelson Rockefeller Hijo, en Quito, Ecuador, en el mercado de Quito. Cuando yo vendía mis cuadritos, en 1, 2 y 3 dolaritos cada cuadrito en el mercado, puestos en el piso sobre una petaca, sobre una tela, pues. Entonces, él me descubrió allí y compró todos mis trabajos y me dio un tiquete y una nota para mi madre y me dio un dinero, un cheque para un dinero para que mis padres pensaran si él me quería adoptar porque le encantó mi trabajo. Y eso sucedió. Dice, yo vengo el otro año a esta misma hora, esta misma fecha. Todavía se veía la bruma del piso de Quito, del frío. Y al año siguiente se lo llevó y lo adoptó. Bueno, mi premio, ¿cuál fue? Que esa noche Guayasamín vio todas las obras y me dice, yo le dije, ¿pero por qué habrán puesto mi cuadro ahí si mi cuadro no ganó? Al lado del de Sackison. Me dice, yo lo mandé a poner ahí. Yo, ¿por qué? Porque tu trabajo, ese óleo me recuerda tu trabajo, me recuerda cuando yo empezaba mi pintura agresiva. No te dejes ablandar, pues. Entonces me quedé viendo haciendo ese. Se aflojó la corbata, comenzó, vamos a dar una vuelta, gente. Dejó a Torrijos un rato y a todo su grupo. Caminó y después que caminó, dice Omar, ya había inaugurado, después dijo Omar, miren, yo le voy a pedir 100 catálogos a los organizadores de esto, o sea, Fanarte, porque con eso voy a hacer algo que me interesa mucho, y ese algo es que se los voy a donar a los presidentes y a los directivos de los países no alineados, porque voy a hacer una gira. Se llevó a Chabelita Pinzón con los niños y todo lo demás, pero se llevó sus catálogos, sus 100 catálogos en un paquete de Manila, para repartirlos allá. Ese fue el aporte nuestro para la consecución de la soberanía de nuestro país. Para que él dijo, para que vean que en la cultura los pintores están apoyando la soberanía de nuestro país. Y se llevó su catálogo. Pero esa noche, cuando dimos la segunda vuelta abajo, en Panarte, el maestro Guayasamín se fue conmigo, le dijo a Torrijos que no necesitaba guardaespaldas, le iba a poner a Orellita Ruiz y a no sé quién más. Y me dijo, bueno, nos vamos. ¿Dónde queda tu taller? Está muy lejos de aquí. Yo quiero ver tu trabajo. Estamos en la Ricardo J. Alfaro, no hay luces en la tumba muertos, todavía son 2 carriles, muy pocos son los taxis que agarran por allá, tienen que agarrar por Santa María. No importa. Se aflojó la corbata, vámonos. Está como cuando yo, como a 20 minutos de aquí en taxi. ¿Tienes carro? Yo no tengo carro. Entonces, no importa. Se despidió de Torrijos, pero tenemos una cena en mi casa. La cosa fue que esa noche me dio un seminario muy hermoso en mi casa y se le salieron las lágrimas llorando sobre el cenicero por todas las cosas que los hijos de Rockefeller le hacían. Y le tiraban la ropa de él. Cuando lo adoptaron, se la tiraban al servicio sucio, adentro del servicio. Le hacían muchas maldades. Bueno, puedo concluir el capítulo de soberanía diciendo que mi maestro Waldo Guayasamín, estoy casi seguro que lo mató la CIA, porque él hizo un libro que se llamaba El rostro de la CIA, que me entregó en el 89,
y que quería que yo se lo entregara a Noriega. Y en 3 ocasiones fui a entregárselo, el tipo andaba escondiéndose. Entonces, él posteriormente se despide de Panamá y de todos sus amigos en Latinoamérica como quien se va a morir. Y a las 3 semanas se va a operar de cataratas en los ojos en Houston, y parece que, me imagino, le cambiaron al anestesista y le pusieron más anestesia de lo que debían hacer, y el hombre murió, un hombre saludable. Lo único que él tenía era un poquito de daño en el estómago, efectos en el estómago porque fumaba y tomaba café negro, como me pidió en mi casa. ¿Sí? Fue una experiencia muy linda, estuvo viendo mis dibujos, mis pinturas como por 2 horas y media, hasta que lo llevé al Hotel Granada, donde estaba hospedado, porque viajaba para Quito y de Quito a Nueva York después. Bueno, aquí era parte de un grupo que se llamaba La Casa del Arte. Éramos vistos como pintores casi bohemios, porque éramos muy revoltosos. ¿Sí? Lo que era el INAC nos veía a nosotros como un grupo de pintores un poco revoltosos, en el cual estaba Giannini, Desiderio Sánchez, Dennis Livingston, en un principio estaba Ponce, Seville, estaba y se llamó el grupo de arte, el primer grupo que se formó, Grupo del Arte y Diseño Joven, de la Casa del Arte y Diseño Joven. Y estaba Seville, bueno, había una cantidad de artistas que muy reconocidos hoy en día, que es la generación casi nuestra, ¿no? Un poquito, unos 3 o 4 años más que nosotros, más o menos. Esta obra es de la serie Pergaminos, en el cual se trabaja con café, fuego, y había algo de poesía siempre, lápices de colores, a veces utilizaba acrílico o utilizaba tintas chinas también. Aquí estaba como una convulsión realmente buscándome a mí mismo, tratando de que terminara de sacar los monstruos que estaban dentro de mí, todos esos problemas que tenemos todos dentro, que a veces los tenemos escondidos y no los quemamos, no los matamos, no los botamos afuera, ¿sí? Yo quería expulsar todo eso fuera de mí. Entonces, este es un grupo, el primer grupo, ese fue cuando entré en artes plásticas, teníamos cara de peladitos todos. Yo no tanto, no, pero bueno, la mayoría sí. Yo fui en realidad a buscar un diploma allí, porque ya había pasado por la escuela de arquitectura, por 2 años de arquitectura. Mi padre quería que fuera ingeniero arquitecto y yo dije, no, yo voy a ser pintor. Y me salí. Entonces aquí está Huffington, que pinta esporádicamente. Está Blas Petit, nuestro grupo. Julio Mercado, que ha ganado premios de escultura. Y este soy yo. Este otro joven no me acuerdo. Posteriormente se dedicó a la mecánica. No me acuerdo el nombre de él. Vivía en Chorrera. Estos 2 sí eran tremendos en la escuela de arte plástico. Hacían travesuras con los dibujos ajenos. Melgarejo y el otro, Eric, eran tremendos. De ellos me acuerdo. Bueno, esta obra también sigue la misma secuencia de la época del 75. Ya aquí los monstruos como que se van exorcizando un poquito, ya empieza a aparecer un ángel, y ya la cosa como que quisiera que no fuese tan solo distorsionado, sino que haya algo bueno que nivele lo difícil y lo feo y lo malo de las cosas, ¿no? Y hay un nivel, vamos a una búsqueda. Igual aquí, este se llama Pensador Ajeno al Mal. Pensador ajeno al mal es el hombre que está puro, pues, que busca purificarse, mientras que el mal está acechando muchas veces detrás de él, ¿no? Y los monstruos que le quieren salir, y él está luchando para que ese surrealismo y ese amor y esas cosas que siente, y esa filosofía por la física y una serie de cosas, y de los números, queden en su mente y no el dolor y la tristeza. Este anterior, se llama así mismo, dedos, no fue más que una mano pues puesta en acuarela, así, calcada y sacada en acuarela, pero estudiando el puntillismo, ¿no?
de Seurat, del pintor Seurat. ¿Sí? Sí. Este también es de la serie Pergaminos, pero iba con poesía. Y ya empiezan a aparecer nuevamente los ángeles, como tratando de parar ya el asunto de los monstruos que todavía están ahí peleando, pero parece que los monstruos como que van a persistir por buen rato todavía. Entonces acá, esto fue un concurso del INAC, no gané premio, pero la gente quedó como aterrada. Puse un grupo de paletas quemadas, tanto clavadas como, y entonces en una cruz azul con diferentes matices, unas paletas quemadas con colores y los pinceles ahí puestos, ¿no? Entonces se llama ofertorio. Entonces, ¿qué hicieron en el INAC? Que no se los pedí yo, hicieron un performance, una instalación. Hicieron un camino pegado dentro de la galería de arte, hicieron una especie de camino con puras palmeritas y lo pusieron al fondo en donde había una arcada, y entonces se veía como un nicho, entonces y pusieron unas velas en el piso, entonces todos los pintores llegaban y que, ¡ay María purísima! Se persignaban, se hincaban, se persignaban y no sabían qué hacer, o lo estaban haciendo por chiste o por broma o por serio, no sé, pero había gente que llegaba y lo hacía y se iban por el caminito, se persignaban y se quedaban viendo la obra. La obra no ganó, pero bueno, fue una experiencia interesante. Y lo más bueno de todo esto es que influenció a Manuel Montilla y a un grupo de pintores que después Manuel Montilla presentó en la Escuela de Artes Plásticas una cosa que se llamó Altares, una exposición que se llamaba Altares, que después se hizo en el Casco Viejo. Pusieron también que velas y no sé cuánto y cosas así como, no, pero él lo estaba haciendo con su doble sentido, contra Noriega, ¿sí? Entonces hizo la exposición Altares. A mí no me invitaron, ¿eh? A pesar que yo conocía a Montilla, no me invitó. Entonces, bueno, este salió cortado arriba, no importa. Este es una especie de una forma de decirle a un amigo que se llama Joaquín, recuerdo, que él es Bahá'í. Yo fui Bahá'í, también uno de los miembros fundadores de la fe Bahá'í con la señora Raquel Constante, que era como mi segunda mamá. Entonces, Joaquín toca música, toca rock, Joaquín Recuero. Entonces yo le digo que él es bonachón, es buena persona, pero que la fe lo ha moldeado tanto que no se da cuenta que a veces puede estar sacando el pez del agua y por estar, y la guitarra la tienes medio abandonadita ahí, nada más que para cuando vas a tocar, en vez de estar practicando, y estás sacando el pez del agua y está a punto el monstruo de morderle la mano, ¿no? Se llama La Barca de Joaquín. Entonces, pues, esto es, yo creo que no debería explicarlo, ¿no? Siquiera, porque es un surrealismo puro, muy onírico. Tenemos helado de manzana y vainilla. Claro, la manzana es una fruta que en helado no sabe nada, y la vainilla lo mata el sabor de la vainilla, de la manzana. Entonces, pues, es como un sueño. Aquí está mi hermana en la infancia y otras personas que yo conozco, pues siempre en esta serie ya es más moderna, más nueva, ya estoy desde 2000, va a haber siempre un niño, no siempre, en muchas ocasiones hay un niño en un avión que es el que viene viendo, pensando, y de ahí van surgiendo las ideas del mismo cuadro. El niño es como en realidad el pensador de esa obra, ¿no? Entonces hay cantidad de cosas que quedan abiertas al pensamiento y la idea de cada uno, ¿sí? En esta sí tiene un corte, esta obra sí tiene un corte bastante político, surrealista y político, pero también espiritual, de vivencia. Se llama Wet Dreams, Sueños Mojados.
Y se llama Sueños Mojados, no debería decir por qué se llama Sueños Mojados, pero creo que debo explicar. Se llama Sueños Mojados, Wet Dreams, porque el hombre va en una canoa. Es el presidente Varela, que va en esa canoa, una canoa transparente. No sé si alcanzan a ver, pero tiene unos tatuajes hechos en la pierna de puros barcos del canal. Es lástima que no se ven todos tan claritos, ¿no? Hay puros tatuajes en la pierna de barcos del canal. Por la idea aquella que quería ponerle embajadas de chinos aquí ¿no? Cerca del canal. Por otro lado, la mujer está tratando de taparle los ojos, poniéndole la mano por delante, como quien dice, no mires para allá, esa chica te va a alborotar la vida. Y entonces la chica está de espalda, no quiere verlo, ¿no? Es la musa, que tiene también una pierna tatuada. Entonces, ¿qué sucede? Que allá está el hombre con la cinta, el nuevo que podía enfilarse como presidente, y aquí está un tatuaje de una tortuga, y hasta arriba está donde tipo fregar la paciencia con una tortuga en la cabeza como si fuera un sombrero. Entonces, la obra se llama Wet Dreams porque se le está haciendo agua a la canoa. Por un lado, se le está haciendo agua a la canoa, y por otro lado, como está el nombre aquí, bueno, aquí no se lee bien, ¿verdad? Aquí dice dorado. Ustedes lo vieron, es bien realista, bien detallado. No lo pasa. Ya no se puede echar para atrás. Se llama Wet Dreams porque mi representante de arte, que se llama Marsha Harris, que en paz descanse, ella era la mujer que apoyó a Martin Luther King en su lucha racial en los Estados Unidos. Ella me apoyó en todo el área de la zona para exponer en SCN, en Clayton, en Corey Heights. Sin ella no hubiera podido hacer más de 4 cosas en esa área, inclusive en el 89. ¿Sí? Entonces, ella por apoyar a Luther King venía de familia millonaria del sur de California, y el papá era juez de la Corte Federal, un juez superior, pues. Y él no gustaba de negro, él era un racista, un canalla racista. Y ella era todo lo contrario. Como ella estudió con Luther King, estaba en la misma universidad, ella apoyó a Luther King. Entonces, por ahí le voy a traer en cualquier momento una foto de ella, muy bella persona. Marsha la desheredaron. Marsha le dio un palazo en la espalda, 3 palazos en la espalda a Reagan, y le mataron a un estudiante, un compañero de ¿cómo se dice eso?, de protestas. Luther King iba por un lado con un grupo y ella iba por el otro. Y un francotirador, ella dice que Reagan tiene que haber sido, porque ella dijo ante la televisión que Reagan se estaba robando el dinero de los homeless, de la gente pobre, para reelegirse como gobernador o lanzarse para presidente. Y eso no le gustó a él. Y la fue a buscar a la casa de ella, y ella estaba, no sé qué tan contento, pero estaban tristes también porque sentimientos encontrados, porque habían matado a un compañero en esa protesta con mira telescópica. Entonces, ellos estaban reunidos los latinos en la casa de ella, los papás estaban de viaje, y llegó Reagan con 3 gorilas, y lo agarraron, le preguntaron por ella, y ella estaba preparándole unos sándwiches en la cocina. Y ella subió la escalerita y ella alcanzó a ver cuando el tipo le dice, ¿y dónde está ella? Y dice, ella se fue. Ella no está aquí, ella viene más tarde. Y le dieron una golpiza a los muchachos, y entonces ella, cuando hizo así, vio por la esquinita del vidrio de la cocina, se fue a la parte de atrás de la casa, ella me lo contó todo, llorando, y agarró un palo de escoba y le quitó la cabeza. Y cuando Reagan se va, dice, dígale que la próxima vez que ella haga esas declaraciones, ella es mujer muerta. Y ella, cuando él va saliendo por la puerta con sus 3 gorilas, agarró la escoba, el palo de escoba sin la cabeza, ¡puf! Y le metió, ella era nadadora, le metió 3 palazos en la espalda, en la columna a Reagan. Y Reagan le dijo, cuando lo agarraron los gorilas y dice, espérense, y iban a meterle un tiro. Entonces ella comenzó a gritar por la ventana, Reagan here, what's here? He wants to kill me. Él está aquí, me quiere matar. Y comenzó a gritar y comenzaron a salir los vecinos porque eran muy adinerados. Su papá era un hombre adinerado. Entonces el tipo no se atrevió a hacerle nada,
Entonces ella lo que hizo fue que cuando él agarró y se fue, le dijo, más vale que te metas debajo de la piedra más lejana de la tierra, porque donde yo levante la piedra y te encuentre, eres mujer muerta. Y ella se vino para Panamá y a las 2 semanas mataron a Luther King, porque cuando ellos lo agarraban preso, ellos se esposaban los dos. Y el papá, molesto, porque él era del clan, del Ku Klux Klan, tenía que sacarlo a los dos a veces. A veces le quitaban las esposas, pero ella se agarraba y se aferraba a él. Decía que le iba a acusar, que no sé cuánto, a los policías y todo, ¿no? Entonces, cuando ella se vino para Panamá, lo mataron a Luther King. Ella tiene un hijo de Luther King, se llama Norman Martin Luther Harris. No, Norman Harris, ¿cómo es? Norman Martin Luther Harris. Y es abogado y trabaja en el Ministerio de Trabajo. No reconocido por Luther King, porque ella se vino encinta. Él es un santo en Estados Unidos, y ojalá que esto no lo diga más nadie aquí, porque si no lo vienen y lo matan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Que ella en una ocasión me fue a buscar a la casa para explicarme, ven, que yo quiero que tú veas algo. Vamos a Wet Dreams. Digo, ¿qué? Ven, móntate el carro, ven, yo quiero que tú veas algo que está pasando, ven, que va a pasar dentro de unos minutos por Miraflores. Cuando llegamos a Miraflores, ella ve pasar un barco de alto calado, con su óxido y su cosa, un barco grandísimo. Y comenzó a llorar copiosamente y me dice, Ricardo, y pensar que la mitad de ese barco, del precio de ese barco era mío, de mi herencia. Mis padres me desheredaron totalmente. Y mi hermano menor quedó con toda mi fortuna. Y ese barco, la mitad, y él tiene ahora 3 barcos grandes de alto calado. Y ella comenzó a llorar y a llorar y a llorar, ¿no? Entonces, por eso le puse al barquito Sueño Mojado, porque hacía el barco pintado, Wet Dreams se llama, existe. Bueno, esto, sí. Esa es la siguiente, ya pasó. No, esa es la repetida. Está repetida. Ah, bueno, es por esta. Es por la que está acá. Es por la que estaba acá. Es por esta. Esta es una obra que tiene una minita de oro ahí circular. Es una visión. Ya yo había entrado, ya había pasado por la experiencia de la yoga, de la yoga y de los Bahá'í, la yoga. Yo fui sacerdote mormón también. Soy yogi avanzado con los hindúes. Bueno, he pasado por diferentes experiencias en mi vida religiosas. Aquí también soy católico y he estado mucho con los judíos, porque yo soy sefardita. Entonces, yo entro a la sinagoga, he entrado muchas veces, he hecho Shabbat y he participado en Shabbat también. Entonces, en este caso, aquí estoy recurriendo a una especie de pequeña protesta sobre el Jesús y el ángel, ¿no? Y también la barca de Noé, el arca de Noé. Es una vivencia sobre las cosas que me han pasado en la vida que he visto, porque no solamente he visto ovni una vez, lo he visto como 3 o 4 veces con mi esposa inclusive. Así que yo sí creo, sí existen. Esto es una obra que yo la titulé Un pequeño homenaje a Guayasamín. Lastimosamente no sale el ave blanca arriba, pero ¿qué vamos a hacer? Esta se vendió ya en 2.500, creo que fue en un trabajo pequeño, sí. Pero es acrílico y tinta chicas. Este es un pastel, un trabajo pastel y digital, o sea, con los dedos, pintado donde está hoy en día la Universidad Tecnológica. Antes que nos tumbaran el río que estaba ahí, el río que ellos sacaron del aljibe, estaba el río Jurundú, salía del aljibe. Y ellos desviaron todo eso y echaron a perder todo el ambiente que teníamos bien bello. El frío nos salía hasta la calle. Era Tumamuerto, nos salían hasta la calle. Y después vino el de la óptica López, ¿cómo se llama? Chevalier, montó su empresa ahí. Y bueno, y por ahí poco a poco se fue acabando el frío que llegaba hasta el borde de la calle. Ese es un pastel de un amanecer ahí frente a mi edificio. Más allá del tiempo,
son tintas atomizadas, óleo y acrílico, que es lo que le decía de la técnica del óleo y el acrílico, en emulsión. Estas obras sobre papel fabriano. El papel fabriano es un papel, cuanto más grueso mejor. La hoja de este papel costaba $24, pero hecho a mano, grueso. Entonces la idea de que esa columna prevalece allí significa la permanencia muchas veces de las cosas estables, de los pensamientos, los sentimientos, que uno dice, bueno, esto es bueno, esto debe ser, esto puede sobrevivir al tiempo. Y yo creo que puede sobrevivir por mucho tiempo esta obra, porque esta obra fue hecha primero sobre papel fabriano. Comencé a trabajar con tintas atomizadas. Cuando digo atomizadas me refiero que con un atomizador bucal, que casi me dejan, con el tiempo casi me dejan tuberculoso, porque tenía los pulmones un tiempo llenos de tintita, y cuando escupía salía las tintas de colores de Winsor & Newton en colores. Y después entonces seguir trabajando con el acrílico y después con la tinta china. Lo curioso de todo esto es que esto tiene encima, se utiliza un material que se llama el Gel Medium Gloss, que sirve igual para dar textura, pero una textura transparente, el Gel Medium Gloss. Entonces eso yo lo ponía en una capa espesa con espátula y después agarraba una peinilla grande, iba peinando verticalmente, a veces lo movía así y a veces simplemente recto. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando usted lo ponía un lente de tercera dimensión, usted veía la imagen como si se moviera lentamente, porque me apoderé de una técnica que usaban los japoneses. ¿Se acuerdan aquellas estampas que tenían como unas rayitas, un plástico adelante, y que cuando tú la movías así, se veía la figura como que se moviera en dos? Porque la primera impresión iba en el acrílico ese con rayas, y la segunda impresión en esas estampas iba sobre el papel atrás. Bueno, esta obra, al hecho del ordenador, fue influenciada por eso mismo. Que lo vi con mi primera ex esposa, lo vimos en una noche, 2 veces, y yo tenía un estudio afuera en la Alameda de San Miguelito, en esta parte de acá, y estuvimos ahí. Entonces tenía un taller bastante amplio, lo único que estaba ubicado en un área difícil, ¿no? Una subida bien alta. Lo vimos una noche, pero lo pinté, me quedó en la memoria. Estaba trabajando con la línea de rectángulo, la triangulación, los puntos de oro, los puntos de Pitágoras, el 1.618, y una serie de cosas, de conceptos, que en parte me tenía un poquitito amarrado, y estaba tratando de soltarme un poco más. Entonces, eso fue lo que pinté. Esta obra, lastimosamente, también está hecha con las mismas rayas, con la misma técnica de la anterior. ¿Sí? Pero ese acrílico tiene una pequeña cantidad de óleo y mínimo de linaza, como un 2 a 5%. Entonces, le daba mucha flexibilidad. Este también era papel, pero un papel grueso, y encima algunas áreas lleva tul de novia, o sea, ese velo de novia, ¿no? Antes de ponerle ese material, yo le puse velo de novia, entonces se veía como 3D, se veía como satinado, como un fino. Lastimosamente, tristemente esta obra se llama Aleph el ordenador. Aleph significa Dios y el hombre, en el lenguaje hebreo. Entonces, ¿qué sucedió? Que en una ocasión nos pidieron donar una obra para una subasta para una fundación de niños pobres. Y Ana Goncharova, yo, Prubelino González y otros artistas más, fuimos y nos invitaron para que fuéramos al Club Unión, iban a hacer una subasta. Al final decidieron hacer una subasta silenciosa. Y la sensación que nos dio a nosotros, pensé que nos atendieron bien, con bonito, y se robaron los cuadros, mira. Esta colombiana se robó los cuadros, la organizadora de la fundación. Se llevó los cuadros, nunca supimos, Goncharova y yo estuvimos tratando de quitárselos y todo. No hubo manera que esa mujer devolviera los cuadros, se quedaron con los cuadros. Este se llama Niño del Futuro, creo que se llama, si no me equivoco. Salió simplemente de la espontaneidad de un drip
estudiando la obra del pintor Pollock, a quien tengo mucho respeto por este artista norteamericano. Sí, estamos terminando. Esta era la primera época de la distorsión constructiva de la figura, inspirada una amiga que se llama Mary Brown. Entonces yo titulé el cuadro, como ella siempre tira mucho para los gringos, ¿no? Entonces le puse Mary en busca de chocolate, porque como su apellido era Brown, yo para molestarle de verdad te hice un dibujo, hice una pintura pequeña que se llama Mary en busca de chocolate, ¿no? Así. Bueno, esta obra yo creo que algunos la vieron aquí expuesta la otra vez, en la última exposición que organizó el profesor aquí, el maestro Roy Arcia, y entonces pues la presentamos aquí. Todos esos seres que se le quedan a uno en la memoria, y entonces pues un ángel aquí, una mujer humilde, el hombre aspirando a la riqueza, y bueno, y ella está triste, ¿no? Está llorando. Pero no es una lágrima, no son de tristeza tanto, sino de serenidad, de tranquilidad. Estos son esbozos de esos que yo he hecho rapiditos así. Next, TV. Bueno, esto sí ya es una obra mucho más acabada, un lienzo de mucho más trabajo. Se llama Registros Acásicos. Con esta obra inauguré la exposición. Esta exposición me la inauguró el presidente Martín Torrijos. Cuando inauguraron la Facultad de Ingeniería de Sistemas, se inauguró con mi cuadro, con una exposición, y este fue el cuadro principal de la exposición, Registros Acásicos. Es una emulsión de tinta atomizada, óleo y acrílico, o sea, una emulsión sobre papel fabriano, te he equivocado, el lienzo. Buenas noches. Esta obra, levitación transmutó, se murió. No se rompió, pero un día yo dije, está interesante, pero yo creo que puedo hacer algo mejor que sobre él mismo también. Y que algún día cuando lo registren o lo vean con un rayo X, se van a dar cuenta que hay otro cuadro abajo. Sobre este cuadro pinté otro que después se lo voy a mostrar. Título, no sé si está aquí. Título que se llama El Elegido. Título, Mujer, Ave, Manzana Azul. Este fue escogido por el Museo of the America en Miami, Texas. Bueno, creó un problema porque creyeron que yo había robado un cuadro de Jackson Pollock, porque tiene drip abajo de toda esta obra, hay bastante drip hecho, y sobre el drip ya seco con el tiempo, o sea, el chorreado, yo pinté en óleo. Entonces, al pintar en óleo, el Museo de Óleo Acrílico, cuando llegó el cuadro allá a la exposición, una exposición en Miami, Texas, en el Museum of the America, la obra pasó por un escáner, pero el hijo de ¿cómo se llama? De Don Sammy, Samuel Villarreal, mi amigo, agarró y forró tanto el cuadro que la gente pensó que era un cuadro robado o que yo había hecho algo malo, porque tenía como 6 capas de forro, manila, plástico, bolitas de plástico, no sé qué, no sé cuándo, y al final una caja de madera. Así que cuando pasó por el escáner, lo desmantelaron la caja de madera y comenzaron a ver, se dieron cuenta que el cuadro no era un Pollock, pero ya se lo habían llevado de Miami hasta California, que es donde está la oficina esa. Y el cuadro llegó para la exposición el día antes, casi se queda por fuera. Y el museo avergonzado, el dueño del museo avergonzado, decidió que si me lo podía adquirir, me lo podía comprar, por todo lo que había pasado, porque yo también tenía en ascuas durante varios días, y el doctor Brinsky Sucre, que fue el que me apoyó en esto me dijo, el dueño de Clínica esa, me dijo, ¿ve cómo hacemos? Y después quedamos en el arreglo que el museo compró la obra y quedó allá en el Museo también. Esta es una de las obras que tiene que ver una serie que entré nueva que se llama Manzana Azul, hace unos años. Esta obra más bien es una obra en acrílico, bueno, influenciada por la onda de Jackson Pollock,
buscando otros movimientos que no sean nada más el drip por el drip, sino ya con un ritmo, ¿no? O sea, no el chorreado por el chorreado, sino con un ritmo. Esta fue una obra que para mí es especial porque es 2005 y se dio justamente en el momento que mi hijo nació. Homenaje a Gaia es también un homenaje al agua, a la tierra y al agua, en donde la figura va en un movimiento, y lo más difícil de este cuadro fue armonizar la composición, fue lo más difícil, lo que más me costó. Ese se vendió también, lo compró una amiga. Este lo compró la hermana de Samuel Villarreal. Es un cuadro grande, de 3 metros por 2,5, en acrílico. Es una obra que cuando usted la ve pareciera que se moviera, así como se movió la pantalla antes, o si se moviera hacia allá y hacia acá, y a veces como da cierto efecto por los cuadripolos que tiene ahí, los cuadriculados que tiene, son en alto relieve los colores, y lo he estado utilizando este efecto en varias obras. Caballero. Profesor. Esta obra, pues, sucedió algo muy curioso con esto, una exposición que hice, entonces, una individual, entonces, una persona que era periodista italiana que me entrevistó para la revista Il Corriere en Italia, la obra le encantó y de repente comenzó a llorar delante del cuadro. Ella estaba con otra periodista, entonces yo, ¿por qué está llorando? Y me dice, porque mis 2 hijos nacieron en esa casa. Yo me quedé como que nacieron en esa casa. Eso fue en Italia, en una isla, no sé cómo se llama. Entonces yo le dije, yo nunca he ido a ese lugar. Yo lo pinté porque lo sentí, porque lo quise hacer de una manera intuitiva a esa hora. Dice, no, ese lugar existe, me dice, con ese muro y todo lo demás, ese lugar existe. Y mis 2 hijos nacieron ahí. Y dije, wow. Esto fue con el cuadro Génesis, una obra que consideraron posteriormente como obra maestra. Voy a hablar más rápido porque esta obra la quería comprar Iván Trilla, el Brujo Noriega. Posteriormente íbamos a mandarla, anteriormente íbamos a llevarla al Vaticano porque el Papa le había gustado a Juan Pablo II porque se llamaba la Bereshit, o sea, la Génesis. Entonces la obra se cayeron. Entonces, ¿qué pasó? Que la obra se fue. Entonces, ¿qué pasó? Que la obra tratamos de mi esposa, la Cunza, mi representante de ese entonces, Thelma Robertson, y tomamos una foto para los periódicos, no sé qué, la obra se fue. Ya había habido un primer intento. En el primer intento yo era miembro del coro polifónico, cantante con Arnold Walter. Y entonces, ¿qué pasó? Que Arnold Walter recogió la plata de todas nuestras presentaciones, en Atlapa, aquí, allá, en todos lados, en el Centro Judío, Quinto Centenario. Y el hombre, como tenía su carro muy viejito, en vez de tener la plata para la ida que vamos a tener ante el Papa en su auditorio para 600 personas, ¿qué hizo? Se gastó la plata y se compró un carro nuevo. Al año se murió del corazón. Y nada, ¿qué hace? El cuadro no fue. Nunciatura me mandó una nota del Papa en donde decía que la obra se podía entregar nuevamente. Se manda otra obra con la Cunza y la Cunza le roban en el aeropuerto de Barajas, en el Conte de Iberia, el cuadro. Y entonces, pues aquí está la nota, en donde la Cunza pide disculpas porque le robaron el cuadro. Entonces el próximo cuadro lo llevó. Entonces el Papa dijo, mándeme otro porque queremos una obra suya. Entonces, Mireya Moscoso como presidenta, varios años después, hice el tercer intento. Yo soy bien tenaz. Mandamos una obra y este es el certificado de la obra cuando entró al Vaticano, el Museo de Arte Moderno Contemporáneo de Vaticano, con la firma, con el sello de la Embajada de Panamá en la Santa Sede. Esta es la obra mi obra que me representa en el Museo de Arte Religioso del Vaticano, moderno y contemporáneo. Esta fue mi primera subasta, más o menos
Empezó en $1.500 con los hindúes y terminó en $15.100, todavía es récord en Panamá, porque en Panamá nadie pasa de 6.000. Yo no sé por qué tiene, es una maldición que los compradores son canallas con los artistas. No pasan de 6, ni siquiera mi maestro Cedeño pudo pasar de 6.000, ni Olguita ni ninguno, es una canallada. Y después rompí mi propio récord en los Estados Unidos en la Fundación Sadhu Vaswani. En la Fundación Sadhu Vaswani rompí mi propio récord de un panameño en el extranjero. Empezó en 2.000 la subasta y terminó en $50.101. Todavía es récord de un panameño en el extranjero. Bueno, esta obra, este es el original del Misterio Femenino, una obra hecha por mí en el 85. Esta obra pues está en varios museos internacionales y en varios lugares. También está en muy buenas manos. Se hicieron 50 en el Museo de Arte Contemporáneo, una serigrafía de 50 edición limitada y a 132 colores. Le costó mucha plata al Museo de Arte Contemporáneo. Yo pagué 3.000, pero ellos perdieron 2.500 porque simplemente era demasiado tiempo el que tomó Julián Velázquez para poder terminarlo, porque tenía muchos colores y él la acotó en 132. Aquí está el amigo Raúl Di Blasi pues adquiriendo la suya y cuando vaya a Miami no va a ningún hotel, va a mi casa. Esta la tiene aquí está mi maestro Guayasamín, el gobierno entregándole esta obra a él para su colección. Hoy en día reposa al lado de los fusilamientos del 9 de mayo de Goya en el Museo Guayasamín en Quito, Ecuador. Esta fue la serigrafía que se subastó en 50.000, de esa misma, el original. 50.101 $101. Le faltaba el 100 y el 1. El señor que está bendiciéndola era un gran maestro hindú que se llamaba Dada Vaswani, Dada J.P. Vaswani, en una fundación Migra en India. Entonces ya él falleció. Era un humanista que hizo como 100 libros, más o menos. Muy querido por la sociedad hindustana aquí. Bueno, este fue el cuadro, yo creo que con esto ya cerramos. Este fue el cuadro que se pintó sobre el otro que vieron hace un rato, que le dije que sobre ese había pintado otro cuadro. Este es el cuadro que pinté encima. Lástima que no se ve como brillante. Bueno. Y este es el último. Mañana Niño Contemporáneo. Esta es una obra siguiendo la misma línea de la obra cósmica que me ha caracterizado en los últimos años, sobre todo. Mi obra se encuentra ahora mismo en 27 países, en 6 museos internacionales, entre ellos el Vaticano, el Museo de Cuevas en México, Museo Rayo en Colombia, Museo Guayasamín en Quito, Ecuador, Museo Yad Vashem del Holocausto en Polonia, Varsovia, y el Museo, se me olvida uno, no importa, se me olvida uno, siempre se me olvida alguno de ellos. Y bueno, y eso es todo. Quiero cantarles algo, los invito a un refrigerio. Y muchas gracias por toda su atención. Muy agradecido por venir. Y estoy para siempre, por siempre agradecido. Cuando el maestro Roy hable, yo voy a cerrar cantándole algo en sánscrito, mientras que estén comiendo, para que le caigan bien las cosas ricas que hicieron acá. Las historias crean huellas, y estas huellas han creado el camino que el maestro Ricardo Mata nos ha contado. Creo que es una obra de mucha vivencia, de mucho logro, de mucho acercamiento a muchas mentes, a muchas personas que se han atravesado en el camino histórico de la obra de Ricardo Mata. Así que la Galería Manuel Amador le agradece al maestro que haya compartido con nosotros esta noche. Y bueno, por respeto a los que nos siguen, vamos a dar el último punto, que es la canción del maestro. Venga. Gracias, Eloy. Muchas gracias. Esta es la más cortita. Esta es una canción que se canta en el templo hindú, en sánscrito. Generalmente se cantan 3, pero voy a cantar la más cortita porque si no se les enfría todo, se les calienta todo. Estos son unos mantras, ¿no?
para la buena energía, la buena vibración, la buena suerte y todo. Yo lo canto generalmente en el templo hindú, con el Prabhu, como yogi avanzado que soy. Kya prem dasadare Prabhu rahim Bhagavane tumhare sharano mein Yara ab meri manjur rahim Bhagavane tumhare charano mein Jivana jimene sob jiva hindore tumhare hath mein Udar patam amere ahin Bhagavane tumhare hath mein Sansare asare sare nahi Ap ka prabha mein Prabhu ahi Mein sansare ke banda mein Sansare tumhare hath mein Ako me sadaya dijana rahe Aura me charano me laya rahe Ya hare samaya ki anjehi Bhagavane tumhare charano me Ye amare bar me uketa hu Aji aji marje jahing Ya kansa banta nahin Bhagavane tumhare charano mein Ya prem sadar banta nahin Bhagavane tumhare charano mein Ya Rab ab meri manjur rahe Bhagavane tumhare charano mein. Muchas gracias por tu asistencia.